Profechévere.com presenta. Hola amigos, el tema de hoy es las culturas del Perú. Vamos a ver un resumen. El índice. La cultura chavín comienza en el segundo 43. La cultura mochica comienza en el minuto 4 con 2 segundos. La cultura tiahuanaco comienza en el minuto 7 con 47 segundos. La cultura chimú en el 12 con 25. La cultura nazca en el 16 con 18 y la cultura paracas en el 19 con 58. Espero que te sirva. Hola amigos, el tema de hoy es la cultura chavín. Área personal social, vamos ahí. Ubicación. Se desarrolló en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari. Se cree que sus habitantes eran oriundos de la selva amazónica, porque adoraban al puma, jaguar y otros animales propios de esa región. En el mapa observamos la región Ancash. Descubridor. Fue descubierto por Trinidad Alfaro en 1907, pero fue el investigador Julio Cetello el primero en investigarlo. La cultura chavín fue investigada por el arqueólogo y médico Julio Cetello en el año 1919. Arquitectura. La más importante es el castillo de Chavín, que es un templo de forma rectangular y que tiene 3 plataformas. El interior contiene habitaciones, galerías y corredores. Está construido de granito y se presume que dicho material fue transportado de lugares muy distantes, ya que por los alrededores no existe esta piedra. Continuando con la arquitectura, podemos decir que sus muros están decorados en bajos relieves, representando algunos animales como el jaguar. De esta cultura existe una piedra que representa al dios Huiracocha y se distingue por lo complicado de su dibujo y por su tallado. Se le conoce como la piedra de Chavín. Cerámica. Su cerámica tiene la forma globular, casi siempre ornamentada con figuras de animales como el jaguar, el cóndor, etc. Su cerámica es monócroma, un solo color, empleando siempre el color negro con tendencia a darla mayor parecido al color de la piedra. Arte textil. De este arte poco se puede decir porque se han encontrado reducido número de tejidos. Religión. Adoraban a los animales como el jaguar, el puma, el cóndor, la serpiente, etc. También rendían culto a sus muertos, para quienes construían tumbas que tenían la forma de pozos pequeños en grupos de 5, dispuestos en forma de cruz. Resumen de la cultura chavín. Ubicación: Departamento de Ancash, provincia de Huari. Agricultura: andenerías. En arquitectura, el castillo de Chavín, construido de granito, con bajos relieves, la piedra de Chavín, representando al dios Huiracocha. Cerámica en forma globular, monócroma, uso del color negro. Arte textil, existen tejidos en poca cantidad. Religión, adoraban animales, al dios Huiracocha y culto a sus muertos y antepasados. Hola amigos, el tema de hoy es la cultura mochica. Área personal social, vamos ahí. Ubicación: se desarrolló en el actual departamento de Lambayeque y se extendió hasta Paramonga, en el departamento de Lima. En el mapa podemos ver la ubicación del departamento de Lambayeque. Descubridor. El arqueólogo alemán Max Uhle fue el descubridor científico de la cultura mochica, a la que denominó como Proto-Chimú. Agricultura. Los mochicas se dedicaron a la agricultura, construyeron grandes canales de irrigación y enormes reservorios para poder regar sus terrenos de cultivo en épocas de sequía. Arquitectura. Su arquitectura fue avanzada y ello se comprueba
por la fortaleza de Pativilca y que se le conoce con el nombre de Fortaleza de Paramonga. Cerámica. Alcanzaron notable adelanto. Emplearon una combinación especial de barro. Sus cántaros tienen una forma globular con una asa en la parte superior. Los decoraban con motivos de la fauna y flora de la costa o escenas guerreras. Utilizaron de preferencia el color blanco y el rojo indio o marrón. Metalurgia. En razón de su estilo guerrero, emplearon el bronce para hacer sus lanzas, flechas, porras, etc., así como también algunas herramientas de agricultura. Emplearon el oro y la plata para objetos de adorno. Metalurgia. El señor de Zipán es el nombre que recibe un gobernante muy antiguo de la cultura mochica, que vivió por el siglo III de nuestra era. Los restos de este gobernador fueron descubiertos en el mes de julio del año de 1987, luego de que un equipo peruano de arqueólogos a cargo de Walter Alba y Chero Zurita decidió examinar y excavar en la zona. Arte textil. Los mochicas cultivaron una planta parecida al algodón y emplearon su fibra para hacer finísimos tejidos, como túnicas, hermosas mantas, etc., adornadas con una gran variedad de dibujos y colores de tinta. Religión. Adoraban como a Dios principal a la luna, pero también rendían culto al sol, a la tierra y al mar. Los que se dedicaban al culto formaban una casta especial. Ahora veamos un resumen de la cultura mochica. Ubicación en el departamento de Lambayeque. Agricultura, canales de irrigación y reservorios. Arquitectura, la fortaleza de Paramonga. Cerámica, forma globular. Utilizaron color blanco y rojo indio, dibujos de animales, plantas y escenas guerreras. Metalurgia. Utilizaron el oro, plata, bronce, herramientas, armas y objetos de adorno. En el arte textil, finísimas mantas, túnicas, etc. Y en la religión, su dios principal, la luna. Adoraban también al sol, la tierra y el mar. Hola amigos, el tema de hoy es la cultura tiahuanaco, área personal social. Vamos ahí. La ubicación de la cultura tiahuanaco. Esta cultura se desarrolló en la meseta del Collao, a inmediaciones del lago Titicaca. Podemos ver en el mapa la ubicación del lago Titicaca, que se da en la frontera de Perú y Bolivia. Su influencia alcanzó a todo el Perú, llegando hasta el Ecuador y Colombia por el norte y Argentina y Chile por el sur. De esto se tiene certeza porque casi todas las culturas emplearon la técnica de sus artes. Descubridor. El descubridor de la cultura tiahuanaco fue el cronista español Pedro Cieza de León, a mediados del siglo XVI. Las otras secciones de las crónicas fueron recuperadas por un grupo de historiadores peruanos y publicadas a mediados del siglo XIV. Agricultura. Por vivir en una región de suelo fértil, por las continuas lluvias, se dedicaron a la agricultura, empleando para sus tareas herramientas de metal. Cultivaron plantas propias de la región, papa, quinoa, como también criaron animales oriundos del lugar, como la alpaca y la llama. Arquitectura. Sus construcciones se caracterizan porque emplearon en ellas enormes piedras que eran colocadas unas sobre otras. Estos muros eran cuidadosamente decorados con alto relieve y representando animales y figuras humanas. Sobre todo llama la atención el pulido y la perfección en el corte de sus ángulos. En muchos lugares del actual departamento de Puno se encuentran las famosas chulpas, que son unas torres de forma circular o cuadrangular que utilizaban para enterrar a sus muertos.
De su arquitectura quedan aún ruinas del templo del dios Huiracocha, cuya maravillosa portada está formada de un monolito esculpido perfectamente. Cerámica. Se distinguió porque emplearon con predominio el color negro, aunque también utilizaron rojo, anaranjado, plomo, blanco, etc. Fueron característicos los dibujos como el jaguar, el cóndor, la culebra, pero siempre estilizados y dibujos de carácter geométrico. Son famosos los queros, que son unos vasos hechos de madera o arcilla. En metalurgia, emplearon metales como el oro, la plata, el cobre, el bronce, para hacer armas y objetos de adorno con asombrosa perfección. En el arte textil, eran hábiles tejedores. Sus tejidos están bordados con hilos de oros y sus tintes eran firmes. En religión, adoraban al dios Huiracocha, al que representaron en su arquitectura, cerámica y decorados en general. También rendían culto al sol, algunos animales como el puma, el cóndor, el jaguar, la serpiente, y a sus muertos, por lo que los embalsamaban con destreza y para lo que construyeron las chulpas. Cuando enterraban a sus muertos, lo hacían junto con todas sus cosas de uso personal, ropa, joyas, utensilios, y hasta con víveres para que pudieran alimentarse en la otra vida, como ellos creían. Resumen de la cultura tiahuanaco. Ubicación: en la meseta del Collao cerca del lago Titicaca. Agricultura: cultivaron plantas de la región, eran buenos agricultores. Arquitectura: templo al dios Huiracocha, chulpas enormes, piedras superpuestas, monolitos. En la cerámica, los queros, predominio del color negro, dibujo de animales estilizados y figuras geométricas. En el arte textil, tejidos bordados con hilos de oro, tintes firmes, y en la religión el dios Huiracocha, culto a los animales y culto a sus muertos. Hola amigos, el tema de hoy es el siguiente: la cultura chimú. Área personal social, vamos ahí. Ubicación: estuvo ubicado en el actual departamento de La Libertad, en el Valle de Chicama. Se extendió desde Tumbes hasta Supe. En el mapa del Perú podemos ver la ubicación del departamento de La Libertad. Descubridor: fue el arqueólogo de origen alemán Friedrich Maximilian Ulle Lorenz, conocido como Max Ulle, quien descubrió ante los ojos del mundo a esta gran nación. El hallazgo fue efectuado en la última década de los años 1800, cuando logró un importante impacto en la práctica de su profesión en América del Sur, principalmente en los países de Ecuador, Bolivia y Perú. Periodos de esta cultura. Según el historiador Max Ulle, esta cultura pasó por 3 periodos. Primer periodo proto-chimú. Estuvo formado por las 2 culturas anteriores a Chimú, la de los Tayanes y la de los Mochicas. Segundo periodo tiahuanaquense. Se caracteriza por la influencia de la cultura tiahuanaco sobre Chimú, especialmente en su cerámica. Tercer periodo señorío chimú. Se caracteriza por las grandes conquistas que realizaron. Este último periodo es el de su apogeo. Capitales. Tenía 2 ciudades, la ciudad de Chanchán como capital religiosa y la ciudad de Moche como capital política. La ciudad de Chanchán es una ciudad precolombina de adobe construida en la costa norte del Perú por los chimúes. Es la ciudad construida en adobe más grande de América y del mundo. Agricultura. Su agricultura estuvo bastante adelantada. Utilizaron grandes canales de irrigación que posteriormente sirvieron de base para la construcción de nuevos canales. Emplearon herramientas de metal,
Pero lo más admirable es que los de esta cultura conocieron los beneficios del abono. Cerámica. Se caracteriza por su monocromía, es decir, que en sus decoraciones solo empleaban un color, el negro. Representaron en su cerámica animales como el cóndor, el puma, la serpiente, etc. Metalurgia. Emplearon metales como la plata, oro, cobre y bronce para hacer herramientas y objetos de adorno. Arquitectura. Existen algunos restos como los de la ciudad de Chanchán, los del Palacio Real y la pirámide cuadrangular de Moche. Religión. Adoraban al dios Chot, al sol y la luna. Ahora veamos un resumen de la cultura chimú. Ubicación. Actual departamento de La Libertad, Valle de Chicama. Arquitectura. Ciudad de Chanchán, Palacio Real, pirámide cuadrangular de Moche. Cerámica. Forma globular, monócroma, color negro. Metalurgia. Emplearon oro, plata, cobre, bronce. Hicieron herramientas y objetos de adorno. Religión. Culto a Dios Chot, sol y la luna. Hola amigos, el tema de hoy es la cultura nazca. Área personal social, vamos ahí. Ubicación. Esta floreciente cultura se desarrolló en el actual departamento de Ica, en los valles de Ica y Nazca, a orillas del Río Grande. Se extendió desde Cañete por el norte hasta Camaná por el sur. En el mapa podemos ver la ubicación del departamento de Ica en el Perú. Descubridor. Fueron descubiertas en 1926 por Toribio Mejía Sexpe, entonces un joven arqueólogo, colaborador de Julio Cetello. En las imágenes vemos a Toribio Mejía y a Julio Cetello. Luego ha sido estudiada por Paul Kosok en 1941 y sobre todo por la célebre María Reich, que dedicó 40 años de su vida a su investigación y conservación. Agricultura. Los nazqueños fueron hábiles agricultores y vivieron de ello. Y como habitaban regiones donde no había agua para el regadío, tuvieron que construir grandes canales de irrigación, así como también represas. Los productos de su agricultura llevaban a otras regiones para intercambiarlas. Arquitectura. La arquitectura de la cultura nazca sobresalió por el uso de la técnica del adobe secado al sol con forma cónica y con quincha. Asimismo destaca en la construcción de grandes centros urbanos y de culto como Cahuachi, considerada la posible capital de la cultura nazca, además de la construcción de barro más grande a nivel mundial. Siguiendo con la arquitectura, tenemos que nombrar a las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, que se ubican en las provincias de Nazca y Palpa, región Ica. Son figuras zoomorfas, antropomorfas y líneas o campos barridos de gran magnitud, variedad y precisión geométrica, dibujados sobre la superficie llana de un extenso territorio desértico. En las imágenes vemos el geoglifo del mono y del colibrí. Arte textil. También este arte estuvo adelantado, pues las momias que se han encontrado estaban revestidas de unos mantos primorosos. Sus tejidos, mantos, vestidos están pintados de firmes y vistosos colores. Religión. Adoraban al dios Con, o llamado dios del mar, como a su dios principal, pero también rendían culto a sus muertos. Ahora veamos un resumen de la cultura nazca. Ubicación. Actual departamento de Ica, orillas del Río Grande. Agricultura. Canales de irrigación, represas. Cerámica. Formas perfectas, polícromas, vidriado. Arquitectura. Tumbas de forma cuadrada de barro. Arte textil. Tejidos finos pintados con vivos colores y firmes.
Religión, el dios Con, dios del mar, culto a los muertos. Hola amigos, el tema de hoy es la cultura Paracas. Área personal social, vamos ahí. Ubicación. Esta cultura se desarrolló en la península de Paracas, cerca de la Bahía de la Independencia, al sur de Pisco, departamento de Ica. Se cree que esta fue una de las culturas más antiguas. En el mapa podemos ver la ubicación del departamento de Ica en el Perú. Descubridor. Julio César Tello fue quien descubrió la cultura Paracas en el año de 1925. Encontró un gran número de tumbas cuya riqueza textil era grandiosa. Basándose sobre todo sus cerámicas, Tello clasificó dos tipos importantes de tradición a las que denominó Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Agricultura. Los primeros pobladores de esta cultura se dedicaron a la pesca y a la agricultura. Posteriormente en estos lugares se hicieron cavernas funerarias. Cultivaron las plantas del lugar y se dedicaron a ella, porque eran los únicos medios de vida. Arquitectura. Lo único que existe son las necrópolis y las cavernas funerarias de Cerro Colorado, sitios ambos que sirvieron para enterrar a sus muertos. Estos restos tienen la apariencia de viviendas subterráneas porque tienen patios, habitaciones, corredores, etc. Allí se han encontrado grandes cantidades de fardos funerarios. Junto a estos también hay objetos de cerámica, tejidos, instrumentos, ropa, alimentos, etc. Cerámica. Tienen cierta similitud a la cerámica de Chavín y Nazca. Es de forma globular. Utilizaron colores de tonos vivos como el verde, negro, amarillo y rojo. Representaban figuras humanas y de algunos animales como el jaguar. Arte textil. El arte textil alcanzó una maravillosa perfección. Emplearon el algodón con el que fabricaron telas, mantos y redes artísticamente bordadas. Además emplearon tintes tan firmes que a pesar del tiempo transcurrido no han perdido su color. Religión. Adoraban a sus muertos, para los que construyeron las necrópolis y las cavernas funerarias. Adoraban también al dios felino, el jaguar. Cabe destacar el dominio que alcanzaron en el arte de embalsamar a sus muertos, así como en las trepanaciones craneanas. Ahora veamos un resumen de la cultura Paracas. Ubicación: Península de Paracas, sur de Pisco, departamento de Ica. Agricultura: junto con la pesca fue la primera ocupación. Arquitectura: necrópolis y cavernas funerarias. Cerámica: forma globular, colores vivos, verde, rojo, negro, amarillo. Arte textil: gran perfección, bordado, tintes firmes. Y en religión, culto a sus muertos y al jaguar. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.